Bueno, buenas noches, buenas tardes. Les damos la bienvenida desde Asociación Civil Prodesi y tenemos la alegría de realizar este segundo conversatorio sobre la experiencia y la cuestión de la disforia de género en menores en la experiencia de Chile. Y tengo la alegría de otra vez volver a presentar a miembros de Comunidad y Justicia que vamos a abordar otras dos temáticas diferentes. En el día de hoy, en primer lugar, presento a Roberto Astaburuaga Briceño. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, columnista del Líbero, coautor del libro La Convención Constitucional Circo y Máquina, ha sido pasante en el Ministerio Público y en la Defensoría Penal Pública, además de procurador de abogado particular en litigios civiles. Desde el año 2020 trabaja en Comunidad y Justicia, donde ha ejercido en el área judicial y luego en las áreas legislativa y constitucional como asesor. Hoy se desempeña especialmente en asesoría legislativa y lobby respecto de la tramitación del proyecto de ley de eutanasia de la Comisión Investigadora de la Hormonización de Menores con Disforia de Género y del presupuesto de las terapias afirmativas de menores con disforia de género. Bienvenido, Roberto. Él nos va a contar entonces la experiencia en Chile y somos oídos tuyos. Y luego de escucharlo a Roberto, presentaré a Anael y daremos un espacio para las preguntas de los que quieran hacer. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Débora, por la invitación. Muy contento por estar acá. Muchas gracias a todos los que están conectados viendo esto. Bueno, Débora me presentó. Mi nombre es Roberto. Yo estoy felizmente casado, tengo que decirlo. Muy feliz. Tengo tres hijos. eh, y como comentó Débora, trabajo en Comunidad de Justicia hace varios años. Em, Lo que yo quisiera exponerle, y yo de verdad te voy a pedir que tú me interrumpas cuando ya yo siga hablando, porque yo voy a hablar, hablar, hablar y contar, y nada, él nunca va a hablar, y después me va a retar por interno. Pero él también tiene mucho que decir, mucho más importante, yo creo, de hecho. Así que tú me cortáis, eso es lo que yo hablar. Em, bueno, el tema de los niños identificados trans en Chile había pasado bastante desapercibido, hasta, como yo creo que ha pasado en muchos lados, hasta la publicación del informe CAS. Esto fue en abril de este año, y cuando nosotros lo vimos, dijimos, wow, acá esto es una noticia muy importante, muy grande, le está, le está quitando la base en el fondo de todo lo que se está haciendo, que nosotros sabemos que se está haciendo de una forma muy abrumadora, muy dura. Pero no hubo reacción en Chile. No hubo ninguna reacción en Chile. Tuvo que pasar más de un mes para que se publicase un reportaje de una periodista, que se llama Sabine Drysdale, en un medio digital, que es la Radio Bio Bio, que es un reportaje que tiene aproximadamente 30 planas, si uno lo pesca y uno lo lee. Y en el fondo el reportaje es la historia, o sea, recoge los testimonios de 7 padres em, cuyos hijos en el fondo en algún momento le dijeron a sus papás que se perseguían del sexo opuesto y cuál fue la reacción de estos padres en el fondo. Algunos se quedan asombrados, otros no saben qué hacer, y a quién acudir en el fondo, a otros no les hace sentido, em, y se dan cuenta que van entrando en un mundo en donde basta la sola declaración del niño para que haya que seguir adelante en el fondo. Y los testimonios son bastante desgarradores porque en el fondo los, los doctores, los médicos, son de la postura de que si el niño lo dice, entonces no hay que cuestionarlo, porque eso le hace mal. Hay que afirmarlo en esa identidad de género que él dice o ella dice que tiene. Y, y es bastante preocupante la forma negligente, descuidada, apresurada, eh, impuesta en que los doctores le van diciendo a los padres, mire, usted tiene que meter a su hijo a este programa, tiene que meterle hormona, yo le puedo pasar la receta al tiro, etcétera, etcétera. Entonces, el reportaje aborda en el fondo esta línea, una línea de uno de los padres. Hay casos bastante dramáticos, hay uno de una judicialización que nosotros participamos, o sea, el área judicial participó. Y por otro lado, entrevista a los doctores.
entrevistas a fundaciones que hacen este tipo de tratamiento. Y ahí también, en el fondo, por un lado, está una cuestión que es de decir, mira, acá me llegan pacientes como que tienen esto y en el fondo lo que sabemos, lo que nos ha llegado de fuentes internacionales es lo que nos recomiendan hacer es darle lo que se llama el enfoque afirmativo, es decir, que pescan esta autopercepción y le dicen, vamos para adelante. Entonces, acá hay una primera distinción que yo al menos ha sido un poco la forma en que yo entendiendo este tema, porque yo antes no lo manejaba, para mí ha sido un estudio muy intenso en esto, decir que el enfoque afirmativo lo que hace es que pesca al niño y mira hacia adelante en el fondo. No mira hacia atrás, no busca las causas, mira solamente hacia adelante. Mientras que hay otros enfoques como el enfoque exploratorio, la psicoterapia, que en el fondo busca, oye, a ver, revisemos primero, ¿y qué hay acá? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué llegamos, en el fondo, a este niño que dice esto? Em, entonces, el enfoque afirmativo tiene esa mirada que ha sido, en el fondo, la que está predominando a nivel mundial y en Chile hace muchos años y nosotros recién nos estamos dando cuenta, sobre todo porque nos hemos dado cuenta que, en general, gran parte del sistema público y privado de salud chileno, en el fondo, y que las universidades y los profesores están de acuerdo con esta mirada. Algunos desde una cuestión que uno diría que es de una buena intención, que a lo mejor no saben el efecto que está produciendo esto, otros que saben que están equivocados y sin embargo deciden hacer esto por una cuestión ideológica, y hay otros que yo creo que también se benefician económicamente sobre esto, que ya es más relacionado con el tema de los fármacos y la industria farmacéutica. Entonces, este reportaje causó mucha sensación en Chile. Yo les recomiendo que lo lean, porque si acá hay alguna mamá, yo creo que su experiencia puede verse reflejada en este reportaje. Em, y a partir de ese reportaje empezó a producirse un movimiento por parte del Congreso de Chile, que el Congreso tiene, similar al de Argentina, yo entiendo, una Cámara de Diputados, que son 155 diputados, y un Senado, que son 50 senadores. Y empezó a exigirse al gobierno, de Gabriel Boric, que es de izquierda, información sobre esto. Y en un momento, primero se le pidió a la subsecretaria de Salud Pública que fuese a explicar esto, y las explicaciones fueron consideradas insuficientes. Em, entonces, lo que se decidió hacer fue crear una comisión investigadora. Y una comisión investigadora es una comisión que está compuesta por 13 diputados que en el fondo pueden citar a cualquier autoridad del Estado que está obligada a asistir y que tiene que responder las preguntas. Y acá fue donde nosotros empezamos como a levantar información que cada vez era, y en mi opinión, más preocupante porque era grave, porque era contradictoria y porque era incontrolable lo que estaba pasando. Entonces, en el fondo lo que hay en Chile es una ley, la ley que reconoce y protege el derecho a la identidad de género. Y esta ley se publicó en el 2018. Esta ley tiene cuatro partes. Una parte son principios generales, que es la identidad de género, cuáles son los principios, y todo el tema de la autonomía progresiva, el interés superior del niño, etcétera. Luego ve cómo se puede hacer el cambio de nombre y sexo registral por parte de adultos, que es ante el registro civil. Luego viene cómo se puede hacer el cambio de nombre y sexo registral de menores de edad, que son entre 14 y 18 años, que tienen que ser ante tribunales, y que solamente la solicitud la puede hacer un solo representante legal, no la puede hacer el menor por sí solo. Y un cuarto capítulo de la ley se refiere a otros temas, en el fondo es como algo repartido. Y hay un artículo, el artículo 23, que establece que tienen que haber programas de acompañamiento para los menores de edad, para que puedan desarrollarse de acuerdo a su o sea, que tienen que tener un acompañamiento biopsicosocial con acciones para que permitan el desarrollo integral de acuerdo a su identidad de género. Entonces, esta ley se publica a fines de 2018. Esto se publica con el gobierno de Sebastián Piñera II, cuando él estaba partiendo, o ese año, él entró en marzo. Y en 2019 sale el reglamento. El reglamento tuvo que ser dictado por el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ellos lo que hacen es que elaboran un programa que se llama Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género, que se conoce por sus siglas como PAIG, P-A-I-G. El PAIG, en el fondo, es un programa que tiene tres componentes. Un componente de acompañamiento personal, es decir, con todo lo que es el tema de la terapia psicológica, el cambio del nombre, del pronombre, de los baños,
de los camarines, de los blisters que ocupan las mujeres, ese tipo de cosas. Luego tiene un acompañamiento familiar, que es que en el fondo se educa a la familia para que pueda aceptar al hijo tal como es, y acá entra todo el tema de un poco lo que se ha escuchado, que es el hijo trans o el hijo muerto, ¿no? O tú aceptas a tu nuevo hijo o hija, o en el fondo tú corres un riesgo enorme de que tu hijo se suicide, porque eso es lo que dicen que pasa, si es que uno no lo acepta. Y por último está un acompañamiento educacional, que en el fondo es eh, intervenir en el colegio para que todo el colegio, es decir, el equipo directivo, los profesores, los compañeros de curso, los apoderados, todos acepten e incluyan a este niño. Entonces, todo este programa tiene este enfoque afirmativo que es como tomamos esta declaración, esta autopercepción del niño y le vamos dando hacia adelante. Entonces, este programa se empieza a diseñar 2020, el 2021 se empiezan a buscar fondos, el 2022 se empiezan a sacar los lineamientos como las recomendaciones para implementar este programa de acompañamiento, y el 2023 se empieza a implementar. En abril del 2023 se empieza a implementar y se implementa en 37 hospitales. Entonces, el PAI está a cargo de una dupla psicosocial, es decir, de un trabajador social y de un psicólogo, que en el fondo lo que hacen es que reciben a este menor de edad y le elaboran un plan de cuidados que tiene que durar un año, y a partir de eso empiezan a realizar cada uno de las atenciones según el componente, es decir, reuniones con el niño, reuniones con la familia e intervenciones en los colegios. Entonces, este programa empieza a funcionar. Eh, Y empieza a hacer ruido, empieza a hacer ruido porque ya empiezan a aparecer los casos de los padres que se oponen, pero no hace tanto ruido hasta que en el fondo, entre el informe CAS, el reportaje de esta periodista y lo que empieza a pasar con el Ministerio de Salud, se empieza a conocer más. Entonces, ahí es cuando cada vez empiezan a aparecer nuevos antecedentes que son cada vez más preocupantes. Y al menos yo quisiera destacar solamente cinco. El primero es que hay un problema que tiene este programa de acompañamiento, es, que es independiente de todo el tema que podríamos llamar ideológico, que se refiere a cómo se calcula la población beneficiaria del programa, es decir, quiénes van a recibir este tipo de atención. Entonces, en Chile, cuando se elabora un programa, tiene que pasar por distintos trámites y hay que fundamentar, en el fondo, cuál es la necesidad en el fondo y cómo se calcula cuánta gente necesita esa ayuda, eh, y citar las fuentes de ese cálculo. Entonces, lo que pasó en Chile, o sea, lo que pasó en este programa fue que lo que se hizo fue decir, a ver, nosotros tenemos que ayudar a los niños con este enfoque afirmativo, y lo que vamos a hacer es que vamos a ayudarlos desde los 3 años hasta los 17 años, porque, según algunos estudios, los niños son capaces de, en el fondo, saber cuál es su identidad de género desde los 3 años. Una ministra de salud, o no, de educación dijo que era desde los 18 meses, y hay que, en el fondo, entregárselo desde esa edad, desde los 3 años hasta los 17 años. Esas eran las edades que tenían que cubrir el programa. Entonces dijeron, ya, ¿cómo lo calculamos? ¿Cuántos niños hay? Y lo que hicieron fue que pescaron la población, la cantidad de niños del censo del 2017 en Chile. Que eran varios, eran un par de, ya no me acuerdo las cifras exactas. Y lo que hicieron fue multiplicarlo por un porcentaje, que el porcentaje era la cantidad probable de niños identificados trans. Entonces hubo un investigador que revisó ese porcentaje. Dijo, ya, ¿de dónde viene este porcentaje? Porque este porcentaje era el 1,3%. Dijo, el porcentaje viene de un estudio. Dijo, ya, vamos a revisar el estudio, de dónde se saca. Y el estudio era un estudio que se hizo en Estados Unidos, en San Francisco. Entonces, estaba aplicando una cifra de un país y una cultura completamente distinta. Primero. Segundo, ese estudio se hizo en el 2013. El país elaboró el 2021, es decir, tenía un desfase ya de 9 años. Tercero, ese estudio se hizo a niños de 12 años en adelante, mientras que el PAI se come 8 años de una, porque parte a los 3 años. Ya llevamos 3 errores que en mi opinión son bastante graves. Cuarto, el estudio no era un estudio propiamente tal sobre identidad de género, sino que era un estudio sobre conductas de riesgo, y una de las preguntas era el tema de la identidad de género. Y en el fondo del conjunto de respuestas se saca este porcentaje del 1,3%. Y por último, el
el mismo autor de ese estudio reconoce que le faltan datos sobre la fiabilidad del estudio mismo. Es decir, lo que hace Chile es que pesca una cifra, la mayor cifra, que no tiene comparación alguna, y la aplica a la población chilena. Es decir, pesca una cifra de la cantidad supuesta de niños trans en otro país, hace casi 10 años, de una población completamente distinta, y de un estudio que es necesario que se revise más. Entonces, lo que nosotros hicimos fue decir, a ver, acá el porcentaje que me arroja de la cantidad de niños son, y esta fue la cifra, son 37.000 niños en Chile, según el PAI, serían trans. Entonces, el PAI lo que hace es que tiene que tener metas de producción, es decir, cantidad de niños atendidos en el PAI. Entonces, si uno dice, si son 37.000 niños y estoy aplicando un porcentaje del 1,3%, yo sé que esto es matemático, pero es fundamental para entender la gravedad del problema. Revisemos otras cifras y revisamos el porcentaje del DSM-5, el Manual Mundial Estadístico sobre las enfermedades, y cuánto es el porcentaje de mayores de edad, y es entre el 0,002 y el 0,005. Si nosotros aplicamos, con la salvedad y se trata de adultos, lo aplicamos a Chile, nos da como resultado que habrían entre 50 y 150 niños. Entonces, ¿qué es lo grave? Que estamos aplicándoles a 37.600 niños, más o menos, o 37.550 niños, más o menos, un enfoque con un montón de intervenciones personales, familiares y educacionales que no tienen nada que ver con su situación personal. Es decir, por estos supuestos 50 o entre 50 y 150 casos, lo extrapola a 37.000. Y eso es un desastre de magnitudes que son súper graves, porque en el fondo lo que el país hace es transición social. Y el informe GAS, una conclusión en la que llega es que dice, oye, quienes acceden a la transición social tienen mayores posibilidades de acceder a la transición médica. Y por tanto, ya se ha demostrado que la transición, o que las hormonas, la hormonoterapia, sea bloqueo de pubertad o sea hormonación cruzada, produce daños que son, en algunos casos, irreversibles y, por otro lado, no tiene una evidencia científica sólida. Entonces, ¿cuál es nuestra urgencia? Es que en Chile, en el fondo, en este momento estamos aplicando un programa que realmente no tiene evidencia científica, pero que además está mal hecho. Y está tan mal hecho, en el fondo, que hay decenas de miles de niños que están o podrían estar en riesgo. Miles de niños al menos, porque actualmente el país tiene, no sabemos la cantidad de ingresos que ha tenido, pero sí nos han dicho que hay 2.500 ingresos y se esperaba que para fin de año hubiesen 4.000 niños. Entonces, cuando a mí me dicen que tengo 4.000 niños trans o que no son trans, pero que están con un enfoque afirmativo y que en realidad no deberían ser quizás más de 10, yo me pregunto, ¿qué le está pasando a los otros 3.980 o 3.900? No sé, en el fondo. Pero esa es la magnitud del problema, que es decir, que pueden haber un montón de causas y que no están siendo atendidas y que le están aplicando algo que les hace daño. Entonces, ese es el primer problema que nosotros tenemos. Em, el segundo problema es que los lineamientos técnicos tienen lo que nosotros consideramos dos líneas que son una sobre salud y otra sobre educación que consideramos que son inconstitucionales. La de salud es que, no, primero, la de educación es que si el niño quiere ingresar al programa, no hay problema. Si es que el niño no quiere ingresar al programa, no hay problema. Si es que el padre autoriza que el hijo ingrese al programa, no hay problema. Pero si es que el padre se opone a que el hijo ingrese al programa, sí hay un problema. Y arriesga que sea denunciado. Y ahí es donde se abre la lista de la judicialización de los padres que termina con resoluciones judiciales que le quitan a los hijos a los padres y en el fondo los mandan a otra persona e incluso en algunos casos los mandan a que ingresen a estos programas de acompañamiento. Por el solo hecho de oponerse. Entonces, acá la gravedad que hay es que tenemos funcionarios del Estado con la facultad de demandar a los padres o representantes legales si es que estos se oponen a que sus hijos ingresen a un programa que tiene un enfoque afirmativo, que se les presenta como la única solución. Ese es el primero. Y esto, nosotros en la Comisión Investigadora no nos hemos dado cuenta que es contradictorio, porque por un lado el Ministerio de Salud nos dice, no, si acá, mira, si el padre se opone, bueno, mala pata, pero el niño puede entrar igual. Pero en educación nos han dicho que no, que en el fondo acá el niño solamente puede entrar al país si es que cuenta con autorización de los padres. Entonces, dentro del mismo Estado se contradicen en el fondo.
Y esto es doblemente grave, en el fondo, porque el PAI, yo digo que funciona como una esponja. Funciona como una esponja porque es un programa que está diseñado para recibir derivaciones de todos los ámbitos del Estado que están relacionados con los niños. Por ejemplo, tribunales de familia. Se han recibido más de 100 derivaciones. Todos los programas de niñez que tiene el Estado. Las derivaciones de los establecimientos educacionales. Todas las derivaciones que se reciben de los centros de salud primaria, lo que nosotros conocemos con los CEFAM, que es la posta, lo primero que uno llega cuando tiene que ir a ver a un médico. Municipalidades, organizaciones civiles, y así, suma y sigue. La demanda espontánea es muy baja. El sistema, el país se alimenta de el mismo Estado, en el fondo, de la relación que tiene el Estado con los niños. Entonces, lo que le dice es que, mira, cada vez que un funcionario vea que hay un signo, una señal, que nunca nos han dicho cuál es, de que podría ser trans, entonces mándenlo para acá. Y eso es grave en el fondo, porque acá se está alimentando y se está introduciendo una idea en los niños o en los padres que no existía anteriormente. Em, Esto incluso pasa a nivel de jardines infantiles. O sea, en Chile está la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la JUNJI en el fondo, y ella es la que está a cargo de todos los más chicos, de los niños más chicos en el fondo, y ella, los funcionarios de la JUNJI, las parvularias, reciben capacitaciones también para identificar estos casos y realizar las derivaciones. Y el mismo ministro de Educación nos reconoció que sí existe un caso de una derivación desde un jardín infantil al PAI. Estamos hablando de niños de 3, 4, 5 años. En Chile, de los 2.500 que yo les comentaba, cerca de 50 son menores de 10 años. Estamos hablando de niños que tienen la cabeza en otras cosas. Y en la adolescencia tienen la cabeza enredada en otras cosas. Entonces, acá en el fondo están pescando los niños cuando o todo su cerebro, su capacidad de discernir no existe o se está desarrollando. Y se les está exigiendo la misma responsabilidad. Em, entonces esos son los dos temas que están relacionados con educación. Y luego paso a los últimos dos temas que están relacionados con salud. Es que el PAI, en el fondo, también le entrega... Ah, no, perdón. Y una cosa antes de educación. Los funcionarios del PAI, que están en los hospitales, también tienen como tarea ir a los establecimientos educacionales a promocionar y explicar el PAI. Es decir, le hacen charla a los profesores, equipos directivos, etcétera, para que si es que ellos detectan un caso, entonces lo deriven. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos que está pasando? Que en el fondo el PAI está creando la demanda que justifica su existencia. Es decir, está metiéndole esta idea a los niños, cosa de que ellos puedan decir, a lo mejor yo soy trans, o a lo mejor yo soy hombre, o a lo mejor yo soy mujer, en vez de otra cosa, y por tanto, cuando un profesor o alguien se da cuenta de esto, lo deriva. Lo que es muy grave, porque en el fondo no sabemos si este nivel de intervención ya se produce entonces en dos momentos. Uno, cuando el funcionario tiene que ir al establecimiento educacional, y en un segundo momento, cuando tiene que aplicar el plan de intervención que tiene para el caso concreto, que es tener reuniones. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños más chicos, se le entregan libros o cuentos infantiles relacionados con el género. Bueno, entonces vuelvo a lo de salud, que son los puntos 4 y 5. Que en el fondo el PAI también tiene o los funcionarios del país tienen la posibilidad, y esto también es contradictorio, porque no tienen legalmente la facultad, de hacer la derivación a hormonoterapia. Es decir, que si es que un niño pide información, o los papás piden información, el país se la tiene que entregar. em, o derivación también la puede hacer. Entonces nosotros pensemos en el fondo en un hospital público, yo tengo una oficina, en donde está el PAI, y en la sala de al lado o cerca tengo la sección o la unidad de endocrinología. Entonces, evidentemente, acá bastan dos pasos para que vayan de un lugar a otro. Lo que pasa, y hemos visto, es que hay doctores que atienden en la mañana como parte del sistema público, que reciben a niños solamente la cuestión social o la atención social, y en la tarde como privados con la atención hormonal. Y lo hacen en el mismo hospital. Entonces, en el fondo, acá hay doctores que también están enriqueciendo, que están ocupando hospitales públicos y que están creando la demanda. Evidentemente que al doctor le interesa recibir hartos niños para después, en la tarde, él mismo llenarse los bolsillos. Entonces, eh, es preocupante porque el Ministerio de Salud se está dando cuenta del desastre que está haciendo esto y han intentado justificarse diciendo que el PAI no contiene un presupuesto para hormonoterapia, es decir, no se gasta plata en medicamentos para los fármacos. Pero lo que no reconocen es que
sí pueden derivar. Y de hecho, en enero de este año se realizaron capacitaciones online a los funcionarios de salud para hacer las derivaciones desde el PAI a la terapia hormonal. Y eso no lo han reconocido. Entonces, esto se está convirtiendo en una bola de nieve cada vez más grande y que en el fondo lo está pillando. Entonces, el problema también está en que no solamente tratamiento hormonal, porque los lineamientos dicen que pueden ser tratamientos para modificaciones corporales. Entonces, también se contempla la posibilidad de la cirugía. En Chile, preliminarmente, se supone, hay 600 niños que están hormonados. No son muchos, para mí uno ya es mucho. Y de esos 600, son todos desde los 10 años, se supone, pero nosotros hemos pedido información a través de transparencia a los hospitales y nos han llegado casos de 2 niñitas, 3 niñitas de 9 años que ya están recibiendo hormonas. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que en el fondo o nos están mintiendo o estos son casos en que la pubertad comienza antes, por tanto el tratamiento dentro de la lógica afirmativa tiene que comenzar antes. Pero también significa que el Ministerio de Salud no maneja los datos, que el Ministerio de Salud no tiene el control sobre esto, que el Ministerio de Salud no sabe lo que está pasando en el sistema de salud, en el sistema público de salud. Entonces, acá lo que tenemos son doctores que actúan como dioses, que no tienen control alguno. Y eso suma con otros dos problemas. En Chile tenemos dos instituciones que están relacionadas, que una es el Instituto de Salud Pública, que es el encargado de registrar y autorizar los medicamentos. Y en el fondo, los medicamentos que se usan para hormonar, claro, para hormonar niños tienen usos autorizados, es decir, este medicamento se puede usar para esto y esto. Y por lo tanto, el ISP es responsable de esos usos. Eso no significa que no se pueda usar para otras cosas. La medicina, de lo que he entendido en este momento, avanza sí, pero yo creo que acá falta ponerle algún límite. Porque decir, entonces, respecto a los usos no autorizados, ¿quién controla? La respuesta es nadie. Nadie controla. ¿Por qué? Porque el ICP solamente controla lo que sea autorizado. No puede controlar solo lo que no se autoriza. Entonces, ¿quién responde? El doctor. El doctor responde a título individual. Em, entonces, el Ministerio de Salud se lava las manos. Y tenemos una segunda institución, que es la Central Nacional de Abastecimiento, que es la encargada de comprar los medicamentos. Y ellos nos dicen, miren, nosotros no recibimos explicaciones sobre lo que se compra y no fiscalizamos en qué se usa lo comprado. Entonces, si yo empiezo a tener un aumento en la compra de fármacos, no sé por qué es. Y una vez que los compro y los distribuyo, tampoco sé en qué se usa. Entonces, tampoco son responsables. O sea, acá nadie es responsable. Esto es una papa caliente. Nosotros hemos visto durante meses que esto es una papa caliente. El Ministerio de Salud dice, no, este programa de la hormona es responsable de los doctores. Ya, bueno, pero entonces, ¿quién ve la autorización de los medicamentos? El ISP. Ah, porque no está autorizado, no es responsable mía, es responsable de los doctores. Ah, ya. Entonces, ¿cuánto se compra? No sé, porque no sé en qué se usa. Entonces, nada más nos dice, no, no es responsabilidad mía. Después le preguntamos a educación, a ver, ¿ustedes están derivando niños de los colegios? Sí, pero está con consentimiento de los padres. Pero en todos los casos, no. Entonces, es que nosotros no somos responsables porque el Estado no es sostenedor de ningún colegio. Tampoco es responsable el Ministerio de Educación. El Ministerio de Desarrollo Social, que es de donde salió este programa, no, nosotros no somos responsables porque el programa lo ejecuta el Ministerio de Salud. Entonces, acá nadie es responsable de nada. Y eso ha sido una tónica durante todo el tiempo que duró la comisión investigadora, que ya está terminando su trabajo. Entonces, estos son los Perdón, síntomas. Roberto, ¿quién integra esa comisión investigadora? ¿Quién la integra? Son solamente diputados, que son 6 Ajá, de derecha, por decirlo alguna, centro o centro que están sí. en contra de este enfoque, 2 diputados más o menos del centro político o de una centro izquierda que tienen bastantes dudas, y 3 o 4 que son más de izquierda dura o izquierda y que están de Ajá. acuerdo con O sea, esto. como una manera de mostrar un cierto pluralismo. ¿Y cuál es el objetivo de esa comisión? ¿Qué tienen que recabar información? Información, claro. Es O sea, recabar para saber en qué estado información, está esto, digamos, en qué estado está exactamente. esto. El Ujú. problema es que nadie sabe nada o nadie Nadie dice sabe que nada, sabe no hay nada. datos. Yo creo que sí, pero yo creo Mm, que dicen que no. ah, Entonces, bien. es un problema. Entonces, para ir Para cerrando, ocultar, claro, ocultar lo que está pasando. claro, o porque realmente no se dan cuenta de que no tienen el control de la información de lo que está ocurriendo. Mm. Entonces, esta Pero, comisión ya por está a ejemplo, punto de terminar su ¿puedo trabajo preguntar el próximo algo? lunes. ¿Sí? Sí, ¿Puedo Alicia. preguntar algo? Sí. Sí. Eh, ¿cómo podría haber medicamentos no autorizados? Porque en ningún ámbito
ni privado ni público se pueden suministrar medicamentos que no estén autorizados. No, no, O los sea, medicamentos están registrados, pero los usos son los que se autorizan. Entonces, lo que hay son medicamentos registrados con usos no autorizados. Por ejemplo, en Chile, un medicamento que se ocupa para tratar la pubertad precoz y el cáncer de próstata es la triptorelina. sí. Pero la triptorelina tiene esos dos usos autorizados por el ISP en Chile. Mm. Pero también se ocupa en la disforia de género para detener la pubertad en los niños. Ese uso no está autorizado y por tanto el ISP no sabe cuáles son los casos, ni los montos, ni las cantidades, ni las dosis, ni los Mm. doctores que están ocupando la triptorelina para detener la Pero en el pubertad, no porque programa, sea por puertas. ejemplo, en este programa que tienen de hormonalizar, no me sale la palabra, a los Hormonizar. niños, Mm. eh, esas hormonas que se suministran están dentro de un protocolo, aunque no estemos de acuerdo con eso, pero están dentro de un protocolo, no es que cualquiera le da cualquier cosa. Yo diría Y eso lo debe sustentar, no sé, si hay un programa para que los sostengan desde la escuela, desde salud, deben suministrar también las hormonas. O sea, tiene que haber alguien que lo suministre, porque si no, no funcionaría. ¿Por qué se enriquecería un médico de un hospital aplicándole hormonas a un niño en el hospital? A ver, Nael quería decir algo, ¿no? Nael, Ah, vos querías sí. agregar algo. Levantaste la mano recién. Sí, lo que pasa es que, a ver, em, con el tema de los médicos, con el tema del protocolo, es que el PAIC insiste en decir, todos sus defensores y los que lo hacen, es que no se hormonan niños. Han Eso. insistido hasta el aburrimiento, o sea, el PAIC no hormona, el PAIC no bloquea, el PAIC no interfiere hormonalmente a los niños, eso lo dicen en todo No momento. tiene Entonces, por una ende, pata médica, digamos, es solo algo exacto, ideológico. eso es lo que ellos dicen para proteger al propio país, porque a lo que se aplica, o sea, o a lo que se busca es que tú al momento de que insertas la idea en el niño de que es trans y la refuerzas constantemente, ellos saben que el niño va a pedir la transición hormonal. En un Sí, sí. 98%, 99% de los casos los niños la van a pedir, la van a exigir. Entonces, no necesitan ellos incluir en este momento del proceso, no necesitan hablar de terapia de hormonación, porque como ellos bien dicen, y como Roberto también dijo, es responsabilidad del médico, no es responsabilidad del programa. Entonces, no hay un protocolo en el sentido de hormonas y bloqueadores puberales. Lo que ellos hacen es lavarse las manos y decir, es que es el derecho del niño. Y Porque acá en nosotros Argentina yo no se lo tengo, podemos por negar. ejemplo, pacientes que su pediatra sí les aplican hormonas y, Mm. o sea, están en un programa eh, No, en Chile no, médico, o sea, En Chile funciona, o sea, no en estoy de Chile acuerdo muchos, con eso, pero es lo que les pasa. Y es acá en claro, no, Argentina. en Chile no hay un programa ministerial del Ministerio de Salud, pero los hospitales públicos hace muchos años han desarrollado protocolos propios para hacer estas terapias. Entonces, en el fondo acá esto yo creo que es importante, no sé cuál será la experiencia argentina, pero para nosotros es como operan siempre en estas cosas. Pero no es que esto partió con la ley y de ahí avanzó, es que esto venía sucediendo hace mucho tiempo, Se se fue legaliza. cada vez organizando más, llegó hasta la ley y luego todo lo que ya venía ocurriendo ahora está estructurado, puede ser financiable. Y eso, en el fondo, es lo que hace que ahora, que tiene un nombre, que tiene un programa, que tiene un ministerio detrás, que tiene toda una Sí. estructura, un personal que está, por decirlo así, formalizado, es lo que, en el fondo, hace que ahora todo lo que venía ocurriendo antes se inserte. No es que de acá, de la ley, aparezca esto de la nada. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Em, Bien, Roberto. Bueno, y si te parece, vamos a dar lugar a Nael y luego debería hacemos darle menos una a- tanda de preguntas, ¿sí? Así lo hacemos más conversatorio, ¿te parece? Porque es muy interesante ver esto que ustedes están haciendo allá y lo que sí me gustaría que pienses para decirnos después es cuáles crees vos que son las estrategias más eficaces para poder
revertir esto, ¿no? En la realidad de ustedes, obviamente, pero bueno, hay cosas que son similares, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, entonces le doy el paso, la palabra a Nael. Nael Condel García lo que sí voy a pedir si pueden apagar el audio, bueno, es cofundador de la ONG Disforia Mente, contraactivista trans, lleva 20 años de hormonización, conferencista internacional y activista en favor de una salud mental libre de ideologías, asesor de familias con casos de menores autodiagnosticados con disforia acelerada o incongruencia de género. Bienvenido, Nael, gracias por tu disponibilidad para estar aquí con Prodesi y con Comunidad y Justicia. Te escuchamos. Nada, primeramente, muchas gracias por la invitación y bueno, espero de lo que yo pueda decir puedan sacar algún provecho a las personas que lo escuchan. A ver, ¿por qué? O sea, primero que nada, ¿por qué soy un contraactivista? Esto porque los activistas en la actualidad son quienes promueven la ideología de género a nivel trans y promueven las transiciones supuestamente diciendo que ellos despatologizan la transexualidad, cuando es al contrario, o sea, ellos la patologizan al momento que quieren que toda persona trans tenga libre paso por la parte médica, sin cuestionamiento alguno. Entonces, esto es sumamente peligroso porque todos los estudios que se han hecho a nivel de salud mental en la población trans son determinantes. O sea, contamos con 2 o más patologías. En los casos de menores que se autodefinen trans, estamos hablando de que los padres o las madres, en este caso que fue el estudio principalmente, también contaban con 2 o más patologías. Entonces, estamos hablando de patologías psiquiátricas que no están siendo tratadas, porque como se dice que el niño es trans, entonces se asume que todas esas patologías son debido a la discriminación, a la no inserción social, a la, a la angustia que le causa este tema de su cuerpo o de tener que cumplir un rol social que no corresponde a su identidad en este mundo tan perverso, machista, opresor y bla, bla, bla. Em, entonces, todo esto eh, no se, deja de ocuparse, deja de lado lo que realmente es importante y es entender qué le pasa a un niño que te está diciendo que es trans. O sea, a diferencia de hoy en día, cuando yo partí hace muchos años, eh, yo no tenía idea que era ser trans. O sea, yo partí diciendo yo quiero ver un hombre frente al espejo y busqué en internet cómo lograr que un cuerpo femenino pase a tener una apariencia masculina y encontré las inyecciones de testosterona y yo le di nomás. O sea, esto fue bajo mi propio riesgo y todo el tema. Pero yo con el trabajo que hice con la doctora Mancino, y de entender mi historia personal, fui sacando varias deducciones. Se fueron sacando muchas. Perdón, se escucha muy bajo. Se fueron sacando varias. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, ahí mejor, es verdad. Si se acercas el micrófono. Bien, Ah, ok, ok. Ya, bien. perdón. A ver si me pongo a enganchar bien esta cosa acá. Ahí sí. Bueno, la cosa es que pudimos sacar muchas deducciones. Entre ellas, por ejemplo, un tema de muy infante antes de los 6 años, un abuso, no alcanzó a ser violación, pero sí fue un abuso. Eh, También el tema de la relación que yo tenía con mi papá, que para mí mi papá era todo. El hecho de que todo el mundo me dijera que yo era igual a mi papá, eso es insertar una idea en un niño. Por eso es súper importante cuando hablamos de qué cosas le decimos a los niños. De hecho, a mí no deja de llamarme la atención que se pelea mucho ese tema en el sentido estudiantil, cuando tú dices es que tú no puedes tratar a los niños de tonto. ¿Cachai? No puedes hacer esas diferencias, niño tonto, niño inteligente. Entonces, cuando tú hablas de niños trans y niños cis, también estás insertando una idea en un niño. Entonces, le estás diciendo al niño, tú eres esto. ¿Por qué? Porque se lo está diciendo un adulto. Un adulto que no es cualquier persona, es alguien que probablemente es de la confianza o es cercano al menor. Esto puede ser un profesor, puede ser un familiar. Entonces,
puede ser el familia de un amigo. Entonces, no es que cualquier persona te lo diga. O sea, no es que cualquier persona le esté insertando una idea al menor. Incluso puede ser esta misma dupla psicosocial del pai, que al ver actitudes que son socialmente asociadas al sexo opuesto del biológico del menor, le insertan la idea de decirle, quizás tú no eres lo que crees que eres, quizás tú eres trans, o eres quizás no binario. Y el niño queda así con cara de, ¿y con eso con qué se come? Pero como los niños trabajan de una forma bastante particular y muchas veces, sobre todo en el caso de niños vulnerables, que son por lo general los que caen en esto, se obsesionan con las ideas. O sea, si con una idea a la cual yo le inserto atención y cariño, ese niño se va a agarrar de esa idea como que su vida dependiera de eso. Y si, dando un ejemplo, muchas niñas en este momento que caen en esto, son niñas que tienen problemas de ¿cómo se llama esto? Generar amistades, tienen problemas de sociabilización. Entonces, ¿qué hacen? Al momento a ver, y sobre todo en una etapa que es súper complicada como la prepubertad y la pubertad, que es a partir de los 11, 12 años. En esa etapa es súper difícil para los niños que somos particularmente difíciles de encajar. Entonces, a mí me pasaba también eso, pero nunca pensé el tema transexual ni que yo no fuese mujer ni nada de eso. O sea, para mí eso nunca pasó por la cabeza, porque también nunca fue tema. A eso me refiero con que insertar una idea en un niño es tan importante. A mí me insertaron la idea de que yo era igual a mi papá. Y eso que generó que en el momento de que mi padre fallece, a los 15 años, que también es una edad súper complicada, se genera un trastorno por abandono. Y en algún momento mi cabeza simplemente, oye, pero ¿sabes qué? Así como, oye, podríamos ver a tu papá en el espejo. ¿Cachai? O sea, es como que si te dicen que tú eres tan igual a tu papá, ¿qué pasa si tienes una apariencia masculina? Quizás lo vamos a volver a ver. Es por caricaturizarlo, ¿ya? Para que se entienda que quizás eso fue lo que mi cerebro, en la parte más interna rebuscada, se le ocurrió y por eso las decisiones que yo fui tomando. Pero en ese tiempo yo no sabía que era el tema trans. Hoy en día los chicos lo recontrasaben. O sea, ellos saben más, no importa la edad que tengan, en el sentido de que ya tienen un teléfono, jodiste con papá. Porque se meten a redes sociales, se meten a foros, hacen un montón de cosas en ese teléfono, donde ahí también les empiezan a meter la idea. He escuchado de casos donde niñas, de hecho que ese caso fue en Chile, está judicializado por la municipalidad, no sé si por la municipalidad de Providencia como tal, pero sí está el tema de la dupla psicosocial de acá de Providencia, donde una niña, en el momento del tema de la pandemia, jugaba videojuegos y en esos videojuegos tú no ves la cara de la persona. Y tenían clases virtuales. No, también nunca ponía su cara en la pantalla. Se había cambiado de colegio hace poco. Entonces los profesores que tenía eran todos nuevos. Estaba con el videojuego y en el videojuego se ponía un nombre de personaje masculino. No se ponía nombre, no tenía un personaje femenino. Y le gustaba ese apodo. Entonces en las clases virtuales se ponía ese apodo o pedía que le llamaran por ese apodo. La cosa es que cuando entra al colegio, ese profesor empieza con el tema de que esa no es una niña, es un niño trans. Y de ahí se deriva una cantidad de cosas al punto de que judicializaron a la mamá. Porque supuestamente la mamá era una mamá negacionista, que no aceptaba a su hijo y no aceptaba a su hijo trans. Y la cosa es que el trauma que generaron el Estado llevando a una niña de 12 años a un juicio contra sus padres porque estos no la aceptaban como un niño trans, solo porque un profesor que no la conocía, que no tenía ni siquiera idea de cómo se llamaba ni quién era, la vio a través de una pantalla de donde vio que quería usar un seudónimo de hombre, entonces asumió que era un niño trans. Entonces,
A ese nivel es donde estamos. Esos son los criterios que se están utilizando. O sea, el estereotipo más rancio de masculinidad y de feminidad está siendo utilizado para diagnosticar transexualidad o hablar de una posible transexualidad en niños. Niños que están en una etapa donde exploran, donde están en todo su derecho. Es como la etapa en la cual uno puede jugar con lo que se le antoje, juntarse con quien quiera. Por lo general hay ciertos patrones mayoritarios, que esto es verdad. O sea, en la primera etapa los niños se juntan con sus pares, o sea, con niños, y en las niñas se juntan con niñas. Hay casos excepcionales o hay casos minoritarios donde se pasa lo contrario, o sea, niñas que quieren jugar con niños y niños que quieren jugar con niñas. Pero esto en ningún caso históricamente nunca ha significado que son niños trans. Simplemente son niños que tienen una sensibilidad diferente, en el caso de los niños, y niñas que son un poco más bruscas. Y eso está absolutamente estudiado a nivel de personalidad con el estudio de Tim Kaiser, que habla específicamente de eso, donde tienes patrones de conductas mayoritarias, tanto para mujeres como para hombres, pero también dentro de ese universo de hombres y mujeres tienes los extremos, que son los hipermachos, hiperfemeninas, pero también tienes el cruce, donde tienes a mujeres supermasculinas y a hombres superfemeninos. Y esto no significa que sean trans. Pero esas son las cosas que están utilizando para diagnosticar o para empezar con todo este proceso de afirmación de género en niños. Y eso es súper peligroso, porque, ¿qué pasa? Vuelvo al tema de insertar la idea. A mí me insertaron una idea y no fue, y cuando ocurrió el suceso que desencadenó todo esto, no hubo nadie que se diera cuenta, como para ayudarme en ese momento. Yo tengo súper claro que la terapia afirmativa no sirve de nada, porque solamente van a afirmar a la persona en lo que la persona está diciendo. Es como si yo hubiese tenido esa terapia afirmativa, simplemente me hubiesen dicho que estaba todo ok y dale para adelante, porque tú eres Nael y nadie puede discutir eso y tú eres hombre y etcétera, etcétera. Pero una terapia exploratoria es la que me ayudó a entender qué pasó conmigo. Me ayudó a entender, me ayudó a sanar, me ayudó a empezar a tomar también mejores decisiones respecto a mí, porque ya son 20 años de hormonización y eso lleva un daño, lleva muchos temas que se van generando a medida del tiempo. Hay personas que se le generan de forma inmediata. Podés decirnos, Nael, cuáles son esas consecuencias más importantes de la hormonización? ¿Vos también bloqueaste la pubertad o solamente No, hormonización? Solo solo hormonización. hormonización. ¿Cuáles Ujú, son los efectos más comunes? Porque sé que vos has estado estudiando también mucho el tema, ¿no? ¿Cuáles son ujú. los Y a ver, efectos? con respecto a los bloqueadores de la pubertad, ahí hay un gran problema porque los doctores son muy mañosos al momento de hablar de estos. Porque te Mm. dicen, no, pero es que los bloqueadores de la pubertad están aceptados para niños cis. ¿Por qué no para niños trans? Y la respuesta es simple, porque para los niños trans o niños trans, las usan en un rango etario que no están aceptadas por la FDA. La FDA reconoce el uso de los bloqueadores puberales en situaciones muy excepcionales. De hecho, por lo general, es como la última ficha que los médicos utilizan para detener la pubertad precoz. Y eso va desde los 6 hasta los 9. O sea, desde los 6 a los 8 en mujeres y desde los 7 a los 9 en hombres. Pero en los mal llamados niños trans va desde los 9 10 años en adelante. Entonces es un rango etario totalmente diferente, donde no está aprobado para ese uso. Además de que lo que está, hay que entender un poco de biología básica, de que nuestro cuerpo se compone de 12 sistemas que funcionan uno junto con el otro, que funcionan de forma armónica. Pero hay dos de estos sistemas que son los que mueven, por así decirlo, o manejan, entre comillas, el cuerpo, que son el sistema nervioso a través de impulsos eléctricos y el sistema endocrino a través de impulsos químicos. Y esos impulsos químicos son las hormonas. Entonces, las hormonas interfieren en todo nuestro organismo, en todo, desde nuestro pensamiento, conexiones neuronales, hasta cómo funcionan nuestra digestión, cómo funciona nuestro estómago, absolutamente todo. Ellos controlan todo. Entonces, cuando tú bloqueas
la producción de las hormonas sexuales, no simplemente estás bloqueando las características sexuales secundarias o características sexuales masculinas y femeninas que nos diferencian, sino que también estás bloqueando estas hormonas en todo el resto del desarrollo corporal. O sea, estás bloqueando el desarrollo neuronal, estás bloqueando el desarrollo del sistema inmunológico, estás bloqueando el desarrollo óseo, el desarrollo muscular. O sea, no estás bloqueando simplemente y única y exclusivamente el desarrollo de que te salga barba, la voz, el pene, el crecimiento, la caída de los testículos o el crecimiento del pene. No, no estás simplemente bloqueando eso, no es tan específica la cosa. Entonces, como lamentablemente a la gente se le olvida esa pequeña y muy importante característica biológica del ser humano, entonces creen que usar bloqueadores es simplemente poner un botón de pausa, como te lo vende el transactivismo, poner un botón de pausa y bueno, si el niño decide continuar su desarrollo normal con su sexo biológico, entonces simplemente se dejan de dar los bloqueadores y aquí no ha pasado nada. Y es como que sí, aquí ha pasado mucho. El tema es que hoy en día no se ha podido medir y no se ha podido establecer los reales daños a largo plazo porque esto está recién partiendo. Esto es un experimento. Entonces, simplemente con los bloqueadores ya estás ocasionando un gran daño. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con las hormonas? Porque en adultos están estudiadas hasta cierto punto, pero no necesariamente en población trans, sino que en otro tipo de población. Por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento. Y en esos deportistas de alto rendimiento se ha demostrado que las hormonas de sexo cruzado son dañinas. Sobre todo en el caso, por ejemplo, de las mujeres que se inyectaban testosterona para rendir mejor en los deportes, se demostró que generan problemas cardíacos, trombosis, eh, problema de menopausia precoz. Y la gente, cuando tú le hablas de la menopausia precoz, que esta puede ser provocada o por las hormonas, por el uso de testosterona, o por hacer la histerectomía total, que es cuando te sacan el útero y los ovarios y todo, el- la gente cree que, ay, no, pero es que esta es como típica respuesta de activista. Pero sí es súper normal, a todas las mujeres le llega la menopausia. Y es como que, ya sí, pero las menopausias a las mujeres les llega como a los 40, desde los 45 en adelante, más o menos. O sea, como que depende de a qué edad te llegó la menstruación, pero más o menos, y comienza. No es que te llega la menopausia, es como que comienza la menopausia. Y la menopausia termina como a los 60. O sea, son, imagínate haciéndolo así como muy al ojo. La menopausia en una mujer que empieza a los 45 años, termina a los 60 años. Estamos hablando que el cuerpo se demora en su propio trayecto unos 15 años de adaptación a tener niveles de producción hormonal más bajos. Y esos niveles de producción hormonal más bajos generan problemas en el cuerpo. Por ejemplo, el tema de la descalcificación ósea. Por eso las mujeres necesitan estar, no me acuerdo, hay un tipo de hormona que no es una hormona sintética, que esa les ayuda mucho mejor a las mujeres con menopausia y es muchísimo más recomendada, pero son menos los médicos que lo manejan. También está el tema de consumir calcio, consumir más minerales, los multivitamínicos, etcétera, etcétera, para suplementar esta descalcificación que se está generando. Entonces, ya tienes el tema de la descalcificación. También tienes temas neuronales, cognitivo-conductuales, no sé, no me acuerdo bien cómo es el término, pero el tema del cerebro. O sea que las mujeres empiezan con falta de memoria, em, a ir como más lento en ciertos pensamientos. eh, ya, pero eso es una adaptación de 15 años del cuerpo. ¿Qué pasa si tú eso mismo se lo haces de forma tajante en una cirugía a una persona de 30 años, a una persona de 22 años? Mucho peor, no, no quiero ni pensar en una niñita de 16 años. O sea, yo me la hice a los 31 años y yo estoy empezando empecé a generar las repercusiones, solamente que no fui consciente de que era por eso. Y ahora que estoy con una endocrinóloga seria, que de hecho la conocí por manada, el, ella me dijo, o sea, ¿tú no te has dado cuenta acaso de que tú eres una mujer menopáusica de 7 años? Y yo así como que, no. Y yo quedé así, y me dijo, pero si te sacaste los ovarios quirúrgicamente.
pero tienes estrógeno, y esos estrógenos no son por producción, probablemente no son por producción tuya, es porque tu cuerpo está aromatizando la testosterona que tú te estás metiendo. Y eso no está bien. O sea, tu cuerpo está generando daño por algo que tú mismo le estás haciendo. Y estamos hablando de un tipo ya de 38 años. O sea, lleven esto a niñitas de 16, de 14, 15, 16 años. O sea, Y Nael, ahí la pregunta que surge es también el tema de si puede comprender un niño estas consecuencias. Primero, no sé si se las no, dicen, no sé si se las dicen, ¿no? no, y no importa. Sí, la verdad es que yo dentro del mundillo trans y viendo también el tema de las redes sociales, uno se da cuenta que a los niños no importa que uno se los diga, y a los adolescentes mucho menos. O sea, Mm, hay algunos que sí se los dice, no, no es que se vayan a ir así como de, ah, ya, no, sí, voy a dejar esto de una, pero sí empiezan como a pensar más. O sea, yo me he topado con casos de chicos, chicas, que cuando he conversado o los papás han conversado, eh, como que no, ya no están tan ansiosos por hormonarse. O sea, como que mm, bajan 5 cambios, empiezan así como que no, ya, pucha, un corte de pelo, ropa más ancha, ya, como que sí empiezan a pensar un poco mejor el tema de mm, meterse hormonas. Sobre todo porque yo soy súper honesto, o sea, en el sentido de que eh, a mí lo que me da más pena de mi situación particular es que cualquier enfermedad que yo tenga, yo no sé si es por la testosterona o no. mm, O sea, yo no sé realmente si cada cosa que a mí me pasa tiene que ver el tratamiento hormonal o no, tiene que ver la pubertad, la menopausia precoz o no. O sea, eso para mí es súper triste porque al final, eh, ¿cuál es la solución? Me dicen, no, pero es que empieza a usar estrógeno, ya, pero es que igualmente mi cuerpo no, mi cuerpo va a seguir como está. O sea, el daño está hecho. ¿Lo mm, voy a poder solucionar simplemente cambiando el tipo de hormona? Yo creo que no. Siendo súper honesto, no creo que el daño se mm, elimine. Yo creo que simplemente puede extender, o sea, puede ser más paulatino. Pero, por ejemplo, el tema de la pérdida de memoria, el ser lento mentalmente, el no recordar cosas que después me acuerdo, el tema de las arritmias cardíacas. mm, Ahora estoy con un dolor en el pecho que no sé si es una lesión o es efectivamente otra cosa. Entonces, ahora recién me hice exámenes por ese tema. El tema del peso, que a mí me da una rabia, y Roberto estaba en la comisión, si no me equivoco, cuando vienen y dicen que es mentira que las hormonas afecten el peso. Y yo así como que, perdón, o sea, mm, llevo 9 años, si no más, peleando con el tema del peso, peleando, o sea, no es un tema de que yo diga, no, si yo no me preocupo, simplemente hago dieta una semanita y se me olvida. No, yo he peleado muchos años con el tema del peso. Y mm, no, y sigue, y sigue, y sigue, y me cuesta horrores bajar de peso, bajar 1 kilo, 2 kilos. O sea, es cosa de mirar a la comunidad trans, mm, a los que llevamos años, no al modelo de internet, no al influencer super mega mm, guapo de internet, que tú tampoco mm, sabes cuál es su vida. O sea, claro, si su vida es posar para redes sociales, puta, sí, cualquiera no se estresa. Pero una mm, persona que tiene una vida normal, que tiene un trabajo, que tienes que trasladarte, tienes una vida ordinaria, te estresas. El estrés es otro tipo de hormona que también genera repercusiones. Y si a eso le mezclas un desorden químico como es el tratamiento hormonal, bueno, sumemos cosas. Entonces, eso es lo que a mí al final del día me da pena, que los propios médicos afirmativos reniegan de cosas que son obvias a la vista. Ni mm, siquiera es un tema de que tú tengáis que explorar, como que meterte así como que, ay, no, y los estudios, los estudios. Vamos a una junta de personas trans, de chicos trans, sobre todo de chicos trans. Vamos a una junta y mira, mm, pregúntales cuánto tiempo llevan en hormonas y date cuenta de lo que te vas a encontrar. Te vas a encontrar mm, gente enferma, gente obesa. Eso es lo que te vas a encontrar.
O el que es flaco porque su estructura siempre ha sido delgada. O sea, son esta típica chica que es muy flaca. Mm, Pero los que son de estructura normal hacia arriba o estructura gruesa, todos engordan, todos engordamos. Y bajar de peso es un trabajo, no es mm, un simple haga un poco de ejercicio y dieta. No es tan así, porque empiezas a generar otras enfermedades como resistencia a la insulina, que es lo que en este momento yo ya tengo, y después diabetes, si no me la trato. mm, Y ya si hablamos de diabetes, otra medicina más de la cual vaya a tener que ser permanentemente eh, dependiente. comprador, dependiente, Mm, claro. O sea, mm, vamos ujú, sumando dependencia. O sea, yo ya tengo dependencia química. O sea, mm, dependo de una farmacéutica. Ya dependo de un hospital cercano. O sea, yo no mm, puedo estar sin seguro médico. Yo no puedo ir y mandarme a cambiar a otro país así como así. O sea, tengo que, antes de, si yo, por ejemplo, mi novia es colombiana, si yo me quisiera ir a vivir a Colombia, primero tengo que asegurarme de cómo voy a seguir mi tratamiento, cómo es el sistema de salud para ver cómo tengo que hacer para poder hacerme exámenes. O sea, yo sé cómo es en Chile, pero yo no sé cómo es allá. Si yo me quisiera, no sé, pues, ir a Estados Unidos, ya cómo es allá el sistema, o sea, cómo ingreso yo a ese sistema. Entonces, mm, para ujú. nosotros, no solamente nos volvemos dependientes de la farmacéutica, sino que también nos volvemos dependientes del sistema médico. Entonces, cuando a mí lo que más me da lata es que al final todo esto es un aprovechamiento político pensando a futuro. Y eso se ve en en las campañas políticas hoy en día. En la campaña de Trump es una cuestión asquerosa. O sea, el- en la campaña de acá de Chile de Boric contra Kast era lo mismo. O sea, si tú votas Kast, estás asesinando a la comunidad trans, porque nos van a quitar las hormonas, nos van a quitar las Mm, operaciones, nos van a quitar todo. Y es como que, perdonen, que Kast ni siquiera menciona a los trans. mm, O sea, ¿por qué asumes esto? En cambio, por otro lado, no, es que Boric nos va a regalar hormonas, nos va mm. a regalar las operaciones, van a meter cirugías plásticas en el sistema público, gratuitas para todos. Entonces, estás haciendo dependiente a una persona químicamente, estás haciendo dependiente a una persona de los hospitales, estás haciendo una persona dependiente del voto también, de un partido político. Mm. Entonces, lo estaban haciendo antes con los adultos, ahora lo están empezando a hacer desde los niños. Sí, sí, O sea, eso es sí, lo que más, es lo que más impacta, creo yo también, esta cosa de una políticas públicas totalmente enderezadas a niños y cada vez más niños y cada vez más pequeños. Nael, gracias, es muy impactante escucharte, gracias por tu disponibilidad para contar, porque es tu realidad también. Y antes de dejar lugar a las preguntas, quisiera, Roberto, preguntarte sencillamente esto que te decía antes, ¿qué cosas son las que ayudan para que estos legisladores o aquellos que se han comido el relato este, ¿no es cierto?, de que es todo, que está todo bien, caigan en la cuenta, se den cuenta y vean que no pueden avanzar con esto? ¿Cuál es la experiencia en Chile? Bueno, yo creo que Nael podría ser quien responda mejor, porque yo creo que em, acá, como muchas veces la ideología nubla la razón, la Mm, emoción es lo que guía a los legisladores. Y muchas veces la mejor respuesta no es un argumento, sino que es una experiencia. Y en ese sentido, la historia de Nael y de otros ayuda mucho a que algunos legisladores como que entiendan realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en el fondo, porque ven en carne y hueso los efectos de lo que se le está haciendo. mm, Yo partiría por eso, la verdad. Lo segundo es que hay muchos también legisladores que están asustados, están en mm, contra de esto, pero no se atreven a decirlo. Eh, mm, entonces, eso, em, lo que nosotros intentamos desde un principio, porque nosotros diseñamos una estrategia a largo plazo, con objetivos muy claros, muy precisos. Dijimos ya, esto es lo que queremos lograr. Y definimos dos cosas en el fondo. Y estas son las etapas a través de las cuales vamos a lograr eso. Y ese objetivo en el fondo nos mantuvimos firmes en eso. Y fuimos mm, avanzando y fuimos viendo siempre el vaso medio lleno.
porque nunca salió como quería. Pero era terminar con el programa, con el país, en el fondo, y cortarle el presupuesto, que es la arista de la plata. Como que todos sabemos que cuando uno toca la plata, el chistecito ya deja de sonar. Entonces, lo que nosotros sabíamos es que teníamos una base muy sólida para crear un contexto cultural, comunicacional, político favorable. Que esta vez el diseño de la cancha lo hubiésemos puesto nosotros, no ellos, que era el informe CAS. El informe CAS te da la base, te da una base, y nosotros teníamos que armar el relato. Es decir, ya, a ver, ¿cómo encuadramos Vamos. esto en el fondo para decir que lo que están haciendo no tiene evidencia científica? Y en el fondo, lo que uno dice, lo que uno está transmitiendo es decir, ustedes están al mismo nivel, con respeto de quien tenga una opinión distinta, pero de los terraplanistas. Ese es el nivel de la argumentación que están teniendo ustedes. Es decir, que lo que están haciendo no tiene ningún tipo de evidencia científica. Entonces, lo que había que combinar era, por un lado, una cuestión que fuese las historias, lo subjetivo, la emoción, la experiencia en el fondo. Y por eso el reportaje pegó tanto, porque eran casos reales, eran mamás desesperadas contando lo que hacían, eran papás enfurecidos. O sea, después salió otro reportaje en TVN, en Televisión Nacional, que es mucho más potente, porque ahora uno ve la cara, escucha las voces, te tapan, en la parte sensible es muy eh, receptiva, en el fondo, de cosas que a cualquier persona el sentido común le repele inmediatamente. Generalmente esto uno se da cuenta, que en el fondo quienes, primero, son personas que tienen pocos recursos, son personas pobres que cuando se tragan esto entran, en el fondo, porque no conocen nada de esto, los educa, que en el fondo los adoctrina, los amenaza, que el tema del niño tazo, niño muerto. em, y, El- pero, una, pero, co- una, pero, ¿cómo? una cosa, Roberto, también, que es lo más lamentable, la mayoría de los cabros que están partiendo en esto están siendo avalados por las organizaciones y lo hacen a espaldas de sus papás. O sea, empiezan con hormonas, empiezan con los cambios en el colegio, que lo pueden hacer, y los papás no saben, no tienen idea. No. Se enteran cuando ya empiezan a ver los cambios físicos Sí, y es igual ya, acá, ¿eh? Acá está ya pasando lo el, mismo. el- el daño ya está hecho. Sí, Entonces, sí. ahí al papá no le queda más que aceptar o agarrarse con el hijo todos los días y claro, ahí está la amenaza constante del hijo diciéndole es que tú no me quieres ver feliz. Y entre los padres que están cansados, están agotados, vienen de trabajar, vienen de su día a día y llegar a Sí. la casa a pelear con un adolescente por su Mm, felicidad, porque mm, también, y todos estos relatos los sacan de internet, porque al mm, final nadie es, lo más triste de todo para mí esto, es que nadie se está preocupando realmente de qué está pasando con esos niños. mm, O sea, qué está pasando con un niño que te está diciendo que es trans. ¿Qué está pasando con un niño que cree, o una niña que cree que teniendo una apariencia masculina su vida va a mejorar? O mm, sea, ¿qué pasa en esa cabeza? O sea, a muchas mamás de manada yo se los he dicho, o sea, pregúntenle a sus hijas qué creen que van a, en qué cabeza cabe que es mejor para una niña ser hombre. Si en este mundo ser hombre es prácticamente lo peor que te puede pasar, o sea, a nivel de leyes, mm, todas las leyes favorecen a las mujeres, a nivel social, a los hombres no se les ayuda nunca, mm. entonces se jubilan más tarde incluso, o sea, yo estoy pensando seriamente Sí, en lo, cambiarme el lo sexo que a los sucede, 60. sí, no, sí, tenés un montón de argumentos, es verdad, Nael, pero lo difícil es en la cabeza del adolescente, ¿no? Porque viste que el Exacto. adolescente en sí es contestatario, quiere estar en contra. Entonces, ¿cómo hace? Nosotros vemos muchas familias que están con una angustia porque se dan cuenta que su hija o hijo están confundidos y no encuentran la manera a veces de, sobre todo, bueno, si se deja ayudar, ¿no? Ya cuando se dejan ayudar es la clave, ¿no? Con algún psicólogo o psicóloga que los pueda orientar y que puedan de a poquito conocerlo y desahogarse.
pero a veces es realmente y muy difícil, ¿no? Lo que sí siempre, quizás yo ahí te pregunto, Nael, es bueno que no se rompa el vínculo, ¿no es cierto? Porque si se rompe el Mm. vínculo, ahí es peor. No, porque estamos hablando de un vínculo identitario. Lo que pasa es que estos grupos lo que vienen a hacer es romper los vínculos porque entre más solo tienes a la persona, más fácil es que caiga, más Mm, fácil es más de manipular. claro. Entonces, ellos buscan este rompimiento, Mm, porque al mm, final, ¿qué están diciendo? Es que es su identidad, ya, pero no estás respetando la base de su identidad, que es su familia, claro. y estás obligando a su familia a aceptar una identidad que no existe, que es una identidad de arena, que es una Claro. identidad que depende de cosas que son absolutamente exteriores al propio ser, a la propia persona. Mm, Por ejemplo, ¿qué es mi identidad? ¿Dónde nací? ¿Eso lo puedo decidir yo? No. Yo nací en un lugar y eso es parte de mi identidad. ¿En qué familia nací? ¿Quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mis abuelos? Todo eso es parte de mi mm, identidad. Es parte, por ejemplo, el temperamento es hereditario. Entonces, yo no puedo, mm, no, cuando te dicen, no, es que tiene el mismo temperamento de su papá o de su mamá. Entonces, ahí es parte de tu identidad, es parte de quien tú eres. Entonces, ellos vienen a romper todo esto. Ellos no quieren que el niño tenga una identidad fuerte, porque un niño con una identidad fuerte es inquebrantable. Una familia que fomenta la identidad familiar tiene hijos inquebrantables. Todos estos mm, niños que caen en esto son niños que están muy solos, que se sienten solos, se sienten abandonados, se sienten tristes, fueron mm, quebrados y sus familias no se dieron cuenta. mm, Entonces hay que trabajar en esa reunión familiar, en esa comprensión familiar, en ese amor mm, familiar, de no estar tan preocupados de comprarle el último celular, sino que pues, preocupados de pasar más tiempo de calidad. Que ningún mm, tipo venga a decirme quién es mi hijo. Yo lo crié, yo le limpié los pañales y el poto cagado. O sea, ¿por qué va a mm, venir un tipo que recién, si es que se sabe los dos nombres, los dos apellidos, me va a decir mm, quién es mi hijo? O sea, eso no mm, puede pasar. Entonces, a mí lo que más me preocupa a nivel de padres es que los mm, padres no se están uniendo. O sea, yo admiro mucho el grupo de Manada por sí. esa unión que están teniendo y por las cosas que están generando. Pero aquí en Chile hay un grupo que se llama Kairos, pero Kairos nunca se ha presentado en ninguna parte a nivel físico. O sea, que ellos hayan Ujú, ido al Congreso, que ellos hayan hecho una protesta, que ellos se hayan manifestado físicamente hablando. Sí han hecho muchas cartas, han hecho cosas y todo eso, pero todo a ujú, nivel virtual. Y como bien decían hace un rato, es más importante la presencia, presente. Entonces, a los colegios nadie reclama. No veo papás con el abuso, que Roberto bien sabe, con el abuso que hubo de niños en Talcahuano, en un jardín, en un colegio, no me acuerdo si, no fue jardín, fue en el colegio básico, donde los desnudaron delante de adultos que ellos no tenían idea de quiénes eran. Ahí deberían haber habido antorchas. O sea, deberían haber habido antorcha, haber claro, claro, quemado claro. el colegio, no sé, o sea, el, el, el- los adultos están tan pacíficos, tan dormidos, tan como que, Mm, mm, ay, es que si el niño es feliz, todo bien, ay, pero es que su mm, identidad tan lindo, ay, mira, mi niñito se maquilla y se pone un tutú, ay, sí, qué bello, qué lindo, hay una etapa nomás. Oye, por esa etapa que tú estás aplaudiendo, otro lo está viendo de otra forma, y ese otro es el que le va a venir a meter una idea a tu hijo en la cabeza que tú después no vas a poder sacar. Entonces, los papás no le están tomando el peso y no están presionando como deberían presionar. O sea, mm, anda, pelea en el Congreso, anda, pelea en las cámaras, anda, exígele a tus municipios. O sea, no puede ser que un municipio hice la bandera LGBT y mira qué lindo. mm, En los colegios, banderas LGBT por todos lados, ideología de género por todos lados, eh, mm, en las reuniones y todo, ESI y todo eso. Y los papás, no, sí, no, sí, bien, sí, está bien, sí. La educación sexual, sí, súper bien. mm, Entonces, al final el problema está también ahí, que los sí, papás no están sí, sí. haciendo nada. Los papás están no todos, pero la gran mayoría están muy sentados, cruzados de brazos, esperando que otro haga la pega. O sea, por ejemplo, yo he visto cómo Roberto va y pelea allá en el Congreso y hace la pega y se mueve y habla para allá y habla para acá, mientras a mí y al Santi nos corretean los, los guardias del Congreso. Eh, pero no ves a más papás, no ves Mm, a papás afuera. Se hizo un llamado para que hubieran mm, papás afuera del Congreso y llegaron 15 personas.
Entonces, esas cosas son las que yo digo así como, pucha, Sí, sí. ¿qué más falta? Están abusando los niños en el colegio, están abusándolos Mm, mentalmente, los están destrozando internamente. O sea, ¿qué más tiene que pasar? mm, mm. Disculpen lo extenso. Roberto, no, 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 al contrario. Roberto, Sí, yo, perdona, Débora, que no, la pregunta en el fondo a mí me confundió un poco respecto de quién, en el fondo, respecto de quién se puede hacer qué cosa. O sea, ujú. porque claro, una cosa son los niños, otra cosa son los papás, otra cosa son los legisladores, otra cosa, o sea, No, cada yo uno en el fondo. preguntaba por los legisladores, o sea, los Sí, legisladores, o sea, ¿ustedes con qué argumento van? O sea, ¿qué cosas pueden decir a legisladores para que se den cuenta que tienen que poner un freno a estas políticas, que tienen que cambiar las leyes? Es decir, ¿qué es? ¿Los testimonios de los casos, las familias que sufren esto, el testimonio de Nael? O sea, ¿qué cosas son los que les hace caer la ficha, como nosotros decimos, de que esto es un horror, de que esto es realmente un horror, que están yo experimentando con niños? sí, yo no sé si existe como una cosa, así que yo te puedo Mm, decir como, esto ha hecho cambiar de opinión a este parlamentario. Yo al menos no he visto eso. mm, Es un conjunto de cosas. Lo que en el fondo el parlamentario se va dando cuenta de que esto es una bola de nieve que porque en su origen está mal, eh, a- acumula cada vez más problemas. Y esto es inevitable, creo yo. mm, Entonces, y aparte, yo no conozco, no te diría que haya escuchado de algún parlamentario que estando antes a favor de este tema, ahora está en contra por todo esto. Lo que sí creo que ha mm, pasado es que los parlamentarios que no tienen una opinión sobre este tema o que tienen la opinión que tiene la mayoría por una cuestión cultural han empezado a cambiar. Y eso lo he visto más mm. en lo que es la izquierda, que es la izquierda la que ha promovido esto, Ajá. junto con la derecha de corte progresista. Entonces, yo en el fondo sí creo que hay una cosa que abarca todo, y es que abarca tanto la cuestión de los padres, la cuestión de los hijos, la cuestión de los legisladores, que es que es la oportunidad de generar un cambio en el ambiente sobre esto, porque nosotros llevamos 10 15 o 20 años más o menos con el mismo discurso siempre, la inclusión, la diversidad, etc. Mm, Eso son lo principal. ujú. Entonces, en el fondo, por primera vez estamos viendo las consecuencias de ese discurso Sí. y la oportunidad de poder cambiarlo. Entonces, por eso yo digo que esto requiere una cuestión que sea más a largo plazo. Mm, Porque, qué es lo que nosotros hemos estado buscando con todo esto? Es que cada cosa que se va haciendo en la estrategia, en el fondo, sea comunicada. Es decir, acá hay algo que se planifica, lo que se planifica se hace y lo que se hace se comunica. mm, Porque tú vas generando hitos que permiten decir, oye, acá está pasando de nuevo una cosa. Entonces, por ejemplo, que aparezca un reportaje, que aparezca una noticia, que se cree una comisión mm. investigadora, que aparezca una columna, que aparezca un debate, y así, y que aparezca una noticia nueva, y vas manteniendo el tema en la agenda Claro, de a constantemente, poco, sacando. concientizando, de poco, de Claro, poco. ¿por qué? Porque lo que empieza a generar esto es un cambio, por ejemplo, a nivel de padres, porque Mm, siempre va a haber un padre que va a decir, ¿sabes qué? Yo ya me cansé, entonces yo voy a contar mi caso. Y basta un caso para que otro diga, yo también quiero contar mi caso porque a mí me pasó esto. mm, Y que un tercero diga, yo no quiero que esto le pase a mis hijos. Y también. Entonces, en el fondo, para los padres que están angustiados y quieren denunciar esto, se dan dando cuenta que no están tan solos como pensaban. Muchos creían que sí. mm, mm, Para los de transicionadores también. mm, Muchos pensaban que no había una oportunidad de poder contar su historia, de que llevan años escuchando este discurso y confirman. De los que siempre han estado en contra, la derecha, diciendo, o los conservadores, por fin ahora sus mm, advertencias, en el mm, fondo, pueden decir, yo se los dije. Entonces, ¿qué es lo mm, importante? Que hoy en día todo funciona por una cuestión de medios de comunicación, entonces es importante que todo vaya eso. Ahora, mm, ¿cómo se logra esto? Por lo que yo creo que es una cuestión que es interdisciplinaria, es decir, cada mm, uno que comunique lo que le es propio. Es decir, mm, los abogados hablen de los problemas sobre la capacidad jurídica que tiene un menor para consentir, que los mm, endocrinólogos hablen sobre los efectos de las hormonas, que los filósofos hablen sobre el problema entre el sexo y el género, que los mm, estadistas o los estadísticos, perdón, hablen sobre los problemas de base en el cálculo del diseño de las políticas públicas, que los parlamentarios
hablen sobre la ley que aprobaron y los defectos que tuvo y lo que se advirtió y lo que no se dijo, que los medios de comunicación cuenten historias, que los periodistas hagan preguntas incómodas, que los doctores se atrevan a decir esto está mal, que los pediatras muestren por qué se está influyendo en el cerebro de un niño, que los papás cuenten sus historias, que los niños también las cuenten, que los jueces también cuenten en el fondo cómo están aplicando esto y los problemas que han tenido. Acá, que los centros de estudio también puedan sacar cartas, columnas, mandarlas a los diarios, que en las redes sociales esto por ejemplo, Emanuel Danán, Axel Kaiser, todos estos son personas que tienen mucha resonancia y que pueden ir amplificando esto que se trate de un tema que nosotros ocupamos al menos tres bases. Uno es, esto es un problema de evidencia científica, que no tiene científica sólida, y eso pega muy duro, porque eso es en un tiempo en que la ciencia es Dios, en el fondo, se ve muy mal, en el fondo, caer en una categoría en donde uno dice, ya, sí, la ciencia, pero acá lo que importa es la emoción. Lo segundo es que esto va en contra de la tendencia de los países desarrollados, que siempre para Latinoamérica es un argumento de autoridad. No, aquí hay que ser como Finlandia, Suecia, Dinamarca. Bueno, acá todos esos países Es lo que está están... pasando, claro, sí, sí. Y lo tercero es, los niños. Es decir, oigan, estamos experimentando con niños. Eso es. Eso es, o sea, si hay algo más sagrado que Dios, en mi opinión, son los niños. Claro, sí. Entonces, acá se juntan tres cosas. Y si uno es capaz comunicacionalmente de armar un discurso de decir, porque cuando uno se pone maquiavélico para esto, es terrible lo que uno puede empezar a hacer, pero es decir, en el fondo lo que está pasando es que estamos financiando una industria farmacéutica que está experimentando con niños Mm, y les está provocando infertilidad, densidad ósea débil, mm, un montón de mm, problemas. Acá, quienes se han llenado la boca hablando de esto, o sea, políticamente, uno puede encontrar un discurso que es demoledor, porque afecta el tema de la plata, que a todo el mundo le interesa, el tema de los niños, que nadie aguanta que los pasen a llevar, y el tema de la ciencia, que todos consideran que es, no seguir los principios de la ciencia es el poco menos que un ignorante. Entonces acá, en el fondo, no cruzan ni uno ni dos, cruzan mm. tres Sí, puntos sí. que son básicos de una sociedad. Entonces, ¿por qué yo creo que acá, en el fondo, el informe CAS tiene que servir como un punto de partida para armar una cuestión que comunicacionalmente permita que el resto pueda avanzar? Es precisamente por eso, porque en el fondo van a decir, oye, acá en verdad parece que la ley no está buena, parece que lo que están haciendo los hospitales no está bueno, parece que lo que está pasando en tantos lados no está bien. Y cada uno desde su propio ámbito. O sea, nosotros, una cosa que hemos hecho es como, miren, hemos hablado con distintas personas, distintas instituciones, universidades, sociedades científicas, doctores, sacerdotes, obispos, de todo, abogados, de todo lo que le hemos dicho, miren, acá hay un problema grande y tenemos la oportunidad de resolverlo o de darle un giro. Hagan algo, nosotros no le vamos a decir qué, pero hagan algo desde su especialidad, desde su independencia, desde, en el fondo, desde su autonomía como una persona, como un cuerpo intermedio, como una especialidad, pero hagan algo en el fondo, siéntanse interpelados a decir, mira, yo voy a aportar a esto desde este punto de vista, Mm. y no intentar controlarlo en el fondo. Claro, Nosotros nos dimos claro, cuenta claro. al tiro que cada vez que Mm. cuando se organiza algo e intentan controlarlo aparecen los egos y es un desastre, es un desastre. Sí, 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 Entonces, sí. No, no, miren, ahí hay que unir fuerzas, hay hay que unir, lo que nosotros que decimos es y como tener unir, pero no paciencia, controlar. Claro. claro, tener mucha paciencia porque esto es para largo, o sea, así como esto lleva años, este cambio, Sí, generar, digamos, la ola contraria, lleva claro. tiempo. Y yo siento que eran dos Ahora, cosas más. sí. Una es que a nosotros lo que nos ha servido mucho es obtener información. Nosotros en Chile tenemos lo Mm, que se llama la ley de transparencia para obtener información, donde los órganos del Estado nos tienen que entregar información. Nosotros pedimos todo. Dígame, ¿cuántos niños hay en este hospital con terapia hormonal? ¿De qué edad? ¿De qué sexo? ¿Cuándo ingresaron? ¿Hay consentimiento informado? ¿No hay? ¿Cuánto tiempo lleva? Etcétera. Y después vamos uniendo los datos en el fondo. Entonces, a ver, en Chile, y al final nosotros manejamos muchas veces mejor los datos que el propio Estado. Y eso es muy bueno, porque al final uno lo que puede decir, a ver, el hospital me dijo esto y usted me está diciendo esto. ¿Quién me miente? Porque no puede ser que los dos tengan la razón. Entonces, si el hospital me está mintiendo, hay que sancionar el hospital. Si usted me está mintiendo como ministro de Salud,
hay que sancionarlo a usted. Pero en el fondo uno no se queda, uno no tiene cómo confrontar, o sea, perdón, uno tiene cómo confrontar la respuesta. No es que esté como expuesto a lo que me diga eso y que salga arreglado. Entonces, ese proceso de pedir información, nosotros lo hicimos por bastante tiempo antes, nos permitió tener mucha información sistematizada y poder, no sé, por ejemplo, armar hilos en Twitter y contábamos cuestiones, oye, en este hospital están muriendo tantos niños, tantos niñas y así, y en el fondo eso nos ayudó mucho. Y lo segundo, y esto no es como abogado ni como suerte como papá, pero leyendo los testimonios, lo que sí hemos visto es que en el fondo es que como el recogimiento familiar, el envolverse la familia en sí misma, es algo que al niño le hace bien, en el fondo. Es en el fondo, a ver, Importante esto que estás diciendo, Roberto, ¿eh? O sea, sí, que la familia se fortalezca, ¿no? sí, Porque le da protección al niño, al adolescente. sí, hay Contra. una carta que alguna vez leí, pero en el fondo lo que se hace es que, por ejemplo, es ver fotos antiguas, tener más tiempo al aire libre. En el fondo, Mm, mm, oye, que el niño pueda proyectarse a futuro en sus sueños, qué quiere ser, mm, cosas así, destacar sus virtudes, que haya una presencia familiar, que haya, lo que decía, más presencia, menos relación virtual de alguna manera. mm, Contactar con otras familias que estén pasando por lo mismo, porque los padres acumulan mucho estrés en el fondo sobre esto, los mm. matrimonios también se fragmentan, hay peleas Sí. entre ellos, hay divisiones, entonces necesitan también como válvulas de escape. O sea, yo diría que va a sonar pésimo, pero es en Mm, cierto sentido una oportunidad de que la familia vuelva a estar en sí misma, algo parecido a lo que pasó con la pandemia, mm, de que el foco ahora son los hijos, no es el trabajo, no es mm, el pasarlo bien con los amigos, no es el partido de mm, fútbol, no es Messi, perdón, mm, tengo que decirlo, no es mm, Messi, pero bueno, me lo mm, perdonarán. Y así, en el mm, fondo, eso es lo que quiero transmitir, que uno mm, leyendo los claro. testimonios y como va, uno se da cuenta que sacando el celular, llegando temprano a la casa, Mm. ese tipo de cosas, a un niño le Prestarle, sirve. claro, ponerle atención, Sí, buscar y dialogar, también buscar. no Mm, ser tan ingenuo de que buscar un buen psicólogo. En Chile tenemos esta asociación, mm. entiendo que en Maná debería ser algo parecido, no sé nada de él, pero Sí, 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 en eso Manada está trabajando mucho, está claro, ayudando mucho a pero en cada Chile familia. tenemos Sí, eso, entonces eso también sí, sí, necesitan ayuda y sí, bueno, hay que sí, ayudar sí, también. Pero yo diría que son dos cosas, información sí, sí, y el recogerse, que la familia se recoja en sí misma. sí, sí, es muy, muy importante esto que decís, Roberto. Bueno, mirá la hora que es, así que yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, aprovechar a Roberto, a Nael, alguien que quiera hacer así Yo estoy alguna disponible a todas las pregunta. preguntas que quieran hacer, así que me estoy ya Sí. me vaya a llegar el reto de la vida, pero bueno, Dios me perdone. Bien, qué generoso. No sé si quieren, Miriam, ¿querés preguntar algo o es solamente la mano de... Sí, no, agradecer muchísimo porque esta experiencia nos enriquece. En Mm, Argentina estamos en pañales, creo, o todavía no se conoce. Bueno, hice una diplomatura de bioderecho con la doctora mm, Débora. Estoy trabajando como psicóloga social, gracias a Dios. Ahora mm, estoy trabajando con niñas que han padecido abuso sexual. La doctora sabe muy bien de mm, mi inquietud y estoy trabajando con ellas y lo que ha pasado por ser abusadas, que han odiado al hombre y han empezado una práctica homosexual de lesbianismo porque por ese claro, choque que han tenido, por esa ese mala trauma. experiencia, Mm, exacto, pero entendiendo ellas que su función o que esa experiencia la tienen que superar y estamos trabajando con terapia, han dejado y han empezado a tener una estabilización en su identidad. Así mm, que yo creo que todas estas cosas ayudan cuando hay buenos terapeutas. En mi caso, bueno, yo porque mm, lucho para que las cosas se enderezcan y no queden las niñas y varones, en el caso todavía no me tocó con varones, pero sí con niñas, de ayudarlas en su identidad y en su función, porque disculpen, fui docente y cuando daba mis clases de ciencias naturales tenía que pasarle unos videos donde la niña no hace ninguna fuerza para que la matriz se transforme y pueda venir una menstruación. Y entonces cuando yo pienso en el tema de hormonizaciones, frenar todo eso que la niña no, ni idea, mm,
y Mm. todo lo demás es querer poner, perdón, voy a decir, ¿no es cierto?, en un auto Chevrolet una industria de una Ferrari, no sé, algo así, ¿no? Es decir, transformar. ¿Y cómo hacemos esto? Y es ir contra la naturaleza, perdón, pero entiendo que lamentablemente es así. Y entonces bueno, como contaban a él, es una experiencia terriblemente frustrante porque no se Mm. termina de definir y de saber qué futuro hay, porque la verdad que Mm. es algo incierto, porque su cuerpo está preparado para ser de un sexo y se quiere transformar, es decir, en la persona. No hablo de él específicamente, sino de quien quiera hacer las Mm. modificaciones, ¿no? Así que muchísimas gracias No, al por contrario, esto y Miriam, los no, al que, contrario. gracias. Me alegro mucho de verte. Ahí levantó la mano Sí, Menita y luego hay una pregunta en el chat también. Sí, Sí, gracias. buenas noches, muchas buenas gracias noches. por la exposición. En realidad, Miriam, que decía que acá en Argentina no hay, no, que acá en Argentina es bastante grande el movimiento que hay de niños trans. Eh, yo recuerdo hace mucho está Lulú, que la madre era como que, bueno, es un niño, que ahora es Lulú, creo que tiene 14 15 años, pero esto viene de hace 8 o 9 años. Eh, Incluso la madre, que es ¿cómo se llama? Ama de casa, escribió un libro, Yo Nena No Princesa, acá en San Juan, yo Ah, soy de sí, San sí, sí, es conocido el Juan. caso, sí, sí. Bueno, sí, hay toda una movida bastante fuerte acá en Argentina. Y en San Juan tuvimos un caso de un niño, no recuerdo el nombre, pero bueno, que ahora es Juanita, pero un niño, estoy hablando de niño de años. Los padres lo están yendo a hormonizar a Mendoza. Mm. Porque así, bueno, después cuando uno, esto que decían a él, ¿no? Cuando uno empieza a salvar, a ver en la familia, la madre muy feminista, una hija muy feminista, Sí, a veces, Menita, a veces nosotros hemos visto casos de padres que por confusión, por inocencia o ingenuidad han acompañado, pero por eso es la importancia de que puedan darse cuenta de cómo poder acompañar a esos hijos, ¿no? sí, el Eh, tema es difícil porque sí. después ya revertir la situación y bueno, no se puede. Entonces, bueno, Mm. por lo menos esta charla, estas cosas sirven Sí, sí, de justamente de- ahí hay una pregunta, alguien que dice que tiene un hijo, ¿cómo hacemos cuando nuestro hijo tiene 18 años, ¿no? 18 años todavía es chico, ¿eh? Todavía es chico, 18 años. Uno cree que 18 años ya son grandes, ellos se creen grandes, porque bueno, acá en Argentina es la mayoría de edad es a los 18 años, pero todavía incluso el cerebro de un joven de 18 años está conformándose. Entonces, no bajar los brazos, no creer que porque ya tiene 18 años entonces pueden a mí yo siempre digo, me gustaba mucho más cuando en la Argentina la mayoría de edad era los 21 años. Los 21 años es mucho más real con la cabeza de un joven que los 18, donde todavía son inmaduros, ¿no es cierto? Y entonces hay que acompañarlos más. No sé si ahí, Jimena López, yo ya te escribí para que me llames. Estás preguntando de grupos en Argentina. Sí, hay un grupo de familias que se te puede acompañar, así que escribime, ya te pasé el número. Y bueno, a ver si hay alguien más que esté preguntando, que quiera levantar la mano, si no ya es la hora. La madre del mellizo Rurú declaró que ella no está hormonizando a su hijo. Bueno, acá hablan sobre casos que están mencionando. Y hay agradecimientos para ustedes, para Roberto y Nael, por esta disponibilidad. Muy bien, no sé si alguien... Una Sí, cosita que Nael. quería decir con respecto al tema de cuando los papás empiezan con el proceso. Como Mm. dije al principio, o sea, lo más probable es que, o sea, siempre cuando se da el caso de un niño que dice ser trans, y incluso anterior a este fenómeno de de las infancias trans, siempre que el niño presentaba alguna condición psiquiátrica o Mm. psicológica, una comorbilidad, siempre se atendía al círculo familiar, Mm. entendiendo que es el círculo el que influye mucho, por sobre todo, en el niño. Entonces, con el tema de estas mal llamadas infancias trans, no se está haciendo eso.
O sea, no se Al están contrario, analizando los papás. se lo separa de la casa, Claro, ¿no? Se lo separa. no, y no, no me refiero al caso de las separaciones, me refiero al caso de las aceptaciones, o sea, cuando los papás Mm, están felices y dichosos de tener un hijo trans. Entonces, como mm, que, ¿qué pasa en la vida de esas personas que su felicidad pasa por tener un hijo LGBT, en este caso un hijo trans? O sea, ellos como papás, súper felices, dichosos, bla, 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 apoyamos a nuestro hijo y todo, ya, pero le estás envenenando a tu hijo. mm, O sea, tu hijo va a ser dependiente de ti toda la vida porque vas a tener una persona que va a vivir muchos años de su vida, lo digo con conocimiento de causa, reafirmándose a sí mismo frente a la sociedad. Está peleando porque la sociedad reconozca en él a alguien que verdaderamente no es. O mm, sea, en este caso, por ejemplo, mi caso particular, biológicamente soy mujer, eso no va a cambiar por más testosterona que yo me meta. Entonces yo tengo que estar peleando constantemente, entre comillas peleando, se entiende la figura, mm, la figura, mm, eh, en un mundo de hombres, donde hay mm, una estabilidad psicoemocional mucho más grande que la mía, hay una fortaleza física muchísimo más grande que la mía, mm, y eso genera repercusiones en el tiempo. Entonces, mm, no solamente el tema trans no solamente pasa por lo que uno se hace a nivel químico, farmacéutico y quirúrgico, sino también pasa por este tema social que los niños tampoco están capacitados para mm, entenderlo. mm, O sea, o que una mujer se inserte, cuando dicen, no, las mujeres nos vamos a insertar en el mundo laboral de los hombres y todo eso. mm, Sí, pero si tú te insertas como mujer, el hombre te va a ver como una mujer y te va a tratar como una mujer, no te va a tratar como una igual. Pero si una mujer se inserta en un mundo masculino, siendo parte socialmente como un hombre, te van a tratar mm, como un hombre y te van a ver como un hombre. Y eso ya es otra historia muy, muy, muy diferente. sí, terriblemente Entonces, cruel, claro. esas cosas también es buena que se conversen familiarmente. Por Mm, ejemplo, por el caso de que decía de este chico de que tiene un hijo con 18, de 18 años. Lo sí. que dijo Roberto, eso aplica absolutamente con niños de 18 años. Si 18 años sigue siendo Mm, un niño. Entonces, mm, retrotraerse en la familia, volver a las raíces familiares, tener más mm, tiempo de calidad de familia, dejar las pantallas de lado, mm, dedicarse más tiempo para entenderse, comprenderse, volver a quererse y aceptarse mm, tal cual son en sus diferencias, en sus igualdades, mm, entender que el niño pasa por un proceso de primero hiperfijación con la familia, con los papás, o sea, identificación absoluta con sus padres, después empezar a tener una independencia de sus padres para empezar a conocer a sus pares, después de la adolescencia una identificación con los pares y mm, después de esa etapa empieza nuevamente como su individualidad real. Entonces, ese es el proceso normal y natural de un ser humano. En este momento ese proceso se está extendiendo un poquito más de los 18 mm, años, entonces sí. considérenlo un adolescente que simplemente a nivel legal Mm, tiene responsabilidad propia por la gran parte de sus acciones, pero fuera de eso mentalmente probablemente sigue siendo un adolescente de 15, sí, 16 sí, años. es verdad. No, no es verdad. Así es, así es. Alicia. Yo con mucho respeto le quiero preguntar a Anael, ¿cuándo te arrepentiste, si es que te arrepentiste de haber tomado las decisiones que tomaste sobre tu identidad de género? Mm, Yo no me arrepiento porque gracias a eso soy quien soy y hago lo que hago. Y mm, en ese sentido, gracias a esto también estoy pudiendo ayudar a varias personas. O De lo que sea, me vos arrepiento, volverías a tomar las mismas decisiones, ¿Mm? ¿Cómo? volverías a tomar las mismas decisiones. Es que yo soy un fiel creyente de que las cosas no se pueden cambiar. O sea, no sé qué mm, haría porque si usted me lo pregunta ahora, a ver, ¿tomaría las mismas decisiones pensando como pienso ahora o volvería a tener exactamente la misma mente que tenía en ese momento? Si tuviera la misma mente, todo pasaría exactamente igual. Si lo único que podría haber cambiado esto era netamente que cuando falleció mi papá, se me hubiese puesto en un tratamiento psicológico por el sentimiento de abandono. mm, Eso yo mm, creo que hubiese sido realmente lo único que hubiese podido hacer un cambio. mm. ¿Pero te Pero, pesa esto o es algo que vos también tenés asumido y que ¿cómo? consideras, claro, si te pesa haber hecho esa transformación de tu identidad de género, o si
lo tenés asumido y y no te afecta en este momento. O sea, O sea, no sé si es peso, pero sí es agotador. O sea, en el sentido de que un poco lo que decía hace un minuto, o sea, eh, el ser hombre socialmente es pesado, es muy pesado. O sea, lo romantizan demasiado en las redes sociales, pero el tema es que socialmente se te exige de una forma muy diferente. O sea, cuando yo veo, cuando la feminista dice, no, la mujer va a salir a trabajar y no se va a quedar en la casa haciendo aseo, y yo así como que, ¿sabéis que no se escucha tan mal la idea de quedarse en la casa? O sea, ¿cachai? O sea, la a mujer mí Sí, sí, sí. co- la como que mujer varias veces Sí, como que uno igual claro, la claro, piensa, porque así como que, pero es sí. cierto, o sea, la exigencia social a nivel de laboral en el hombre es mucho mayor. Y sobre todo cuando estamos hablando de, insisto, la estabilidad psicoemocional del hombre es mucho más mayor a la de la mujer. Entonces, y más encima con un cerebro femenino intervenido por hormonas, no digamos que es muy favorable muchas veces. Entonces, Pero, se vuelve claro, agotador. sí, de lo que no hay No, duda, Nael, es esta obsesión por querer negar, ¿no? Que puede haber una cuestión psicológica que necesita tratarse para poder explorar, ¿no? Esta obsesión de que no pasa nada, sigue para adelante, se transiciona, ¿no? Como dicen, y lo que estamos viendo es que, que cuando llegan a todo ese cambio, ¿no? Lo de si no se cura la base, diríamos, lo que lo ocasionó, es lo mismo, sigue la no, misma angustia. va a ser mucho peor. Ese es el Mm, problema. El problema es mm, que si tú no solucionas el problema de base, porque por ejemplo, eso es algo que a nosotros nos dicen mucho, o sea, como que nosotros no queremos que hayan personas trans, es que da lo mismo lo que nosotros podamos querer o no. Las personas mm, trans van a seguir habiendo. El tema es que debería volver a ser el número que siempre fue, que es un mm, 0,002 claro. por ciento de la población mundial. O sea, somos un número ínfimo de personas que desarrollamos el trastorno de la identidad sexual. Mm, Pero en el tema con la falta de tratamiento psicológico, ahí es donde uno se da cuenta porque uno se podría empezar a preguntar o se podría empezar a responder el hecho de por qué la comunidad es como es. O sea, mm, son, hay un tema de consumo de drogas súper fuerte, súper mm, fuerte, y drogas que supuestamente son así como que no, la marihuana, los honguitos, y como que no, si son microdosis, bueno, te estás drogando. O mm, sea, no es otra cosa. El usar psicofármacos, em, el tema del alcoholismo en la comunidad es brutal ese tema. En mm, el caso de las chicas trans, el tema de las acciones autolesivas, en el sentido mm. no de cortarse las venas, sino que en el sentido de estar constantemente en situaciones Operándose. de alto Mm, riesgo. O mm, sea, las constantes operaciones, el tema quirúrgico, mm, el tema de la prostitución también, o sea, eh, mm, en la calle, la fiesta, el constante, insisto, el constante estar en situaciones de riesgo, sabiendo que son situaciones de riesgo, exponiendo esas situaciones de riesgo, pero no asumiendo que lo que están haciendo, no siendo conscientes de que están haciéndolo. Entonces, mm, por ejemplo, ¿cuál es la obsesión de estar, o cuál es el tema con estar constantemente yéndose de fiesta, tomar hasta decir basta y después salir a molestar a hombres? ¿Cuál es el tema? Después salen lamentablemente noticias como que mataron a mujer trans, bla, bla, bla. mm, Y es como ya, pero ¿por qué la mataron? ¿La mataron porque sí o la mataron porque hubo otras circunstancias? O sea, y muchas veces lamentablemente son circunstancias de ese estilo, o sea, del estilo mm. de personas que se alcoholizaron mucho y Claro, buscar empezaron el a joder a peligro, ¿no? otros. Mm, Claro, es ese constante buscar peligro. Entonces, mm, ¿por qué la persona actúa así? ¿Por qué la persona busca la situación de riesgo? ¿Por qué la persona se busca esta inhibición en el sentido de no estar consciente 100%? ¿Por qué todo el tiempo están excusándose el uso de drogas
como algo recreativo, como algo normal, o sea, aunque sean dosis pequeñas, pero ¿por qué? Esos porqués no se están preguntando y esos porqués tampoco se están respondiendo, solamente se están normalizando. Y eso yo creo que es súper problemático. Al final no Sí. se va al fondo del asunto. Entonces, lo que sí un poco de tener claro también está evitar la realidad. O sea, evitar el arrancarse de la realidad que te golpea la cara. Si al final queramos ser conscientes o no, queramos gritarlo a los cuatro vientos o no, nuestra biología siempre nos va a tirar las patas, por así decirlo. Antiguamente era más divertido el tema porque las chicas trans, sobre todo, de vieja escuela, por así decirlo, siempre asumían que son hombres y lo decían. O sea, yo soy hombre, ¿cuál es el problema? ¿Cachai? Hoy en día no, hoy en día de hecho hay más vaginoplastías que las que habían mucho antes. O sea, ahora, hoy en día hay más chicas trans queriendo hacerse vaginoplastías, hay más chicos trans queriendo hacerse faloplastías, que son las intervenciones genitales, que antes. Entonces, ¿por qué estamos llegando hasta esos puntos que antes ni siquiera se consideraban? Entonces, todo eso es como, o sea, Sí, sí, no, triste. rarísimo, rarísimo. Roberto. Perdón que me alargue, yo creo que hace rato que lo pasamos, pero hay un punto que quería comentarles nomás. Dos puntos. Uno, el tema de las niñas. El informe CAS y lo que hemos regulado nosotros hasta el momento es que dice que la mayoría son niñas las que quieren transitar. No están muy claras las razones sobre esto, pero existe una inversión en el fondo. Antes eran más los niños que querían transitar y ahora son las niñas. Ajá. Y en la comisión investigadora fue explorando endocrinóloga y habló sobre el feminismo. Y con el fondo, una de las razones por las que las niñas quieren transitar es por el feminismo, porque el feminismo un poco ha generado esta figura del El odio al hombre. varón, el odio al varón. Claro, entonces se siente protegida. Entonces, yo también, en el fondo, una cosa a que respecto a los padres, y yo le pondría ojo, es respecto a las hijas, principalmente cuando entran a la adolescencia, porque es ahí en donde se están disparando la mayoría de los casos. Y lo segundo, la Iglesia Católica. El informe CAS salió, si no me equivoco, 1 o 2 semanas antes de que la Iglesia Católica sacara Dignitas e Infinita, Sí, un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sí, que habla sobre la dignidad infinita de la persona y toca el tema sí, precisamente de las cirugías de reasignación de sexo. Habla explícitamente del cambio de sexo. sí. Y esto es muy triste porque en Chile la principal universidad o la más importante, la mejor, es católica, es la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es el centro de referencia para hormonizar niños. Los doctores, yo Wow. estudié en esa universidad, son ellos mismos en la entrevista en este reportaje, que yo le mandé el link, el link del reportaje y de escrito y el de televisión, ellos mismos reconocen que son como el centro de referencia. Es una universidad católica. Entonces, acá las exigencias también hay que, en el fondo, decir, oigan, ustedes son nuestros pastores, para los que son católicos acá, no sé, pero para nosotros fue fuerte, pues, decir, oiga, acá ustedes acaban de sacar en Roma un documento que dice que esto es un atentado grave contra la dignidad de la persona humana, y resulta que hace 4 o 6 años tenemos en esta universidad católica, pontificia, que está pasando esto, que ustedes realizan mastectomía a menores de edad, que ustedes están hormonizando a niños, que ustedes están con este enfoque afirmativo. Entonces, oigan, háganse cargo de esto, en el fondo. Porque acá también se requiere la voz de los pastores, porque también hay un tema que esta lucha también es sobrenatural. Hay una cuestión que es sobrenatural, y nosotros con justicia lo decimos explícitamente. O sea, acá no es solamente una cuestión de evidencia científica, no es solamente una cuestión de políticas, de plata, es una cuestión que tiene una dimensión sobrenatural y que también se necesita enfrentar con el rezo, la oración, lo que sea. O sea, y esto nadie lo dice, que es lo más terrible de todo, pero en el fondo acá hay un diseño natural que está muy claro en el fondo y se está intentando cambiar eso. Entonces, eh, cada uno tiene que hablar desde su ámbito y en el fondo también es bueno que al menos los cristianos, sean católicos o de otras denominaciones, también lo digan desde ese punto de vista. O sea, la sexualidad es un regalo de Dios. Y Es,
Ese documento es muy extraordinario porque ahí rescata el cuerpo, ¿no? La noción del cuerpo. Nosotros no somos cuerpo por un lado y espíritu por otro, sino es una unidad, ¿no? Y por eso la indignidad. De hecho, cuando salió el documento fue bastante criticada la Iglesia en ese sentido por los medios, ¿no? Porque es un contracorriente, es un documento contracorriente. Bien, bueno, la verdad es que no tengo más que agradecimientos desde Prodesi, agradecemos mucho a Comunidad y Justicia que sean tan generosos en el tiempo, sé que están con mucho trabajo, sé que están batallando allí en Chile, a capa y espada, diríamos, en cada cosa, en cada detalle. Para nosotros son un ejemplo a seguir y nos sentimos como unidos también a ustedes en esto que los miramos para que ustedes nos inspiren y al mismo tiempo nos ponemos a disposición en todos estos tips que nos han dado tanto la vez anterior como hoy. Les aseguro que es muy valioso. Aquí hay muchas familias que están con esta problemática también, así que lo que ustedes han dicho para ellos también es muy valioso. Nael, no tengo más que agradecimiento realmente de corazón, contá con nosotros acá en Argentina para lo que necesites. Gracias por tu testimonio, gracias. Tiene un sentido tu vida, que es muy importante esto, gritar a los vientos, a todos los niños sobre todo, que no caigan en estas trampas, y eso ya es un valor enorme, 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 porque salvás vidas, ¿no? En adelante. Así que confiamos en que las cosas van a ir mejor y bueno, les agradezco nuevamente y ojalá podamos seguir haciendo encuentros entre Prodesi y Comunidad de Justicia en este tema o en otros que nos preocupan de nuestros países y de esta realidad, ¿eh? Mis oraciones para cada uno, realmente, los aprecio mucho y espero volver a verlos pronto. Y bueno, buenas noches a todos los que se han sumado. Gracias. Después pasaremos la grabación y difundiremos para que esto llegue a más personas que les pueda servir en sus familias. Que tengan buenas Gracias a noches, ti, ¿eh? Obra, por todo. Muchas Realmente gracias. encantado, Muchas lo que gracias a se ti. requiera y mucha fuerza y esperanza en lo que sigue. Que les Igualmente, vaya muy abrazo bien. muy grande, abrazo grande, grande. Que sigan muy bien, Muchas que gracias a tengan todos. buenas noches. Que tengan muy buena Gracias, noche. Nael. Gracias. Chao. Adiós.